sí que están abiertos a mirar esas emociones incómodas, ¿vale? Entonces, pues bueno, como os decía, habéis tenido que cambiar, ¿no?, esta parte tanto mental como emocional. ¿De qué manera? Pues diciendo, pues eso, o sea, hasta ahora yo tenía una de las creencias mías, yo cuando veía a alguien divina, yo decía, esta es esclava de su cuerpo, ¿no? O sea, hasta que me empecé a dar cuenta de que lo puedes mirar así, o puedes ver que no, que simplemente ella quiere cuidarse, quiere alimentarse bien, hacer ejercicio para verse bien. Entonces, me encuentro que esa creencia, sobre todo, cuanto más alejado estás del físico o de esa persona, más juicio hay y más limitado te encuentras, porque si tú piensas que esa persona lo que está haciendo es ser esclava de su cuerpo, te va a impedir copiar lo que ella hace, porque tú no quieres ser esclava, ¿vale? Entonces, lo que hay que ir haciendo es romper ese tipo de pensamientos para poder conseguir eso que quieres hacer, ¿vale? Luego iréis comentando y probablemente cada uno de vosotros tenga una creencia diferente, ¿vale? Y entonces, como os decía, o sea, llegáis aquí con un propósito que es cambiar el cuerpo y al final empezáis a cambiar la parte emocional y mental. ¿Dónde tenemos? El para borrar. Entonces, yendo más allá, o sea, están los 4 cuerpos y hoy quería hablar de los 3 pilares, ¿vale? O sea, porque el fitness emocional para mí son 3 pilares por un lado y 4 cuerpos por otro. Si en algún momento queréis interrumpirme, o sea, no interrumpir, sino compartir algo, porque todo lo que yo os vaya contando estoy segura que cada uno lo va a acoplar a su realidad. O sea, yo voy a ir diciendo cosas aquí y cada uno va a ir diciendo, pues yo me encuentro en este momento y esto me sirve para esto y esto no sé qué. Algunos estaréis pensando en que Juana no ha venido, pero esto le serviría, en que... ¿Sí? Entonces... Dime. Yo quería compartir, además de hablar, compartir que muchas veces pues, eso que cuentas, a mí es que no deja de maravillarme. O sea, lo que no deja de maravillarme es que cuando conozco a alguien y empieza desde un punto de partida, ¿no? Hay quien cambia físicamente y eso a nivel emocional se refleja muchísimo porque luego... Pero también ahí me he encontrado con que han sido mis clientes, quienes son mis clientes también, que cuando cambia también parece que hay mucho más ego. Parece que, ¿sabes? Como que estaba de esta forma, estaba mal físicamente, pero ahora que estoy en forma ya soy como, ¿sabes? Como te miro por encima de todo. A eso me refiero. Y es un poco también de lo que comentabas y quería compartirlo con ustedes. Que no por tener un cuerpo muy trabajado, porque pienso que aquí lo que hemos estado, bueno, algunos hemos conseguido pues, cosas que a lo mejor no pensábamos a nivel físico, pero que también de lo que hablas tú, que a nivel emocional o mental, si tampoco cambias eso, incluso el espiritual, si no hay un equilibrio, pues luego no vas a entender todas las fases por las que tienes que pasar, que es lo que yo siempre hablo cuando digo competición, no competición, el punto físico, respetar los procesos cuando no estás en on, estás en off, respetarte a ti mismo, a tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero claro que eso ocurre a todos los niveles. Y nada, solamente quería compartir. Ahí lo que sucede es que, sobre todo, hablábamos, ¿no?, de la parte física. Normalmente tenemos 2 opciones, o sea, empezar a cambiar el cuerpo porque nos apetece y queremos cuidarnos, o empezar a cambiar el cuerpo porque sentimos que no somos suficientes y que no nos gustamos. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos a través de un juicio que emitimos sobre nosotros mismos, de alguna manera lo estamos haciendo a través del ego, ¿vale? Entonces, el ego, la parte mental, me dice que no soy suficiente, que así nadie me va a querer, que así nadie tal, entonces empiezo a cambiar la parte física. Vale, consigo cambiar la parte física, pero ¿qué pasa? Que simplemente he construido una nueva máscara diferente, pero la persona gordita o la persona, el patito feo, sigue estando dentro. Entonces yo simplemente he puesto una máscara
que tiene un físico chachi, pero emocionalmente, como no me he desarrollado, el patito feo o el gordito o el sigue por dentro. Con lo cual el sistema de pensamiento y el emocional sigue siendo el de punto de partida. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues eso, que al final vas construyendo en base a tu, como digo yo, al envoltorio, vas construyendo pues un sistema de pensamiento en el que, pues bueno, he pasado de ser el patito feo a ser Dios. ¿Por qué? Porque sigo estando construyendo una realidad desde una carencia. Entonces, como estoy construyendo la realidad desde una carencia, pues bueno, sigo estando en esa parte oscura de mí. ¿Qué pasa? Que si trabajas a nivel emocional, yo es lo que decía, ¿no? O sea, cuando las personas, sobre todo a nivel físico, y en el culturismo pasa, en el culturismo, las modelos, o sea, todo lo que tenga que ver con un cuidado excesivo del cuerpo, y en el que la salud está comprometida, porque normalmente y en deportistas como las bailarinas de gimnasia rítmica, o sea, están expuestas a que físicamente tengan que tener un aspecto determinado. Entonces lo trabajan siempre desde la carencia. ¿Y qué sucede? Que aunque tengan un cuerpo divino, no son capaces de disfrutar de él. ¿Por qué? Porque el patito feo que hay dentro, antes del cambio, sigue estando ahí. Por eso es tan importante trabajar la parte emocional y mental. Porque si no, estamos viviendo a través de las carencias del ego y entonces vamos allí, pues eso, cuántos, sobre todo, bueno, en chicos y en chicas, aquí se nota en todo, cuando de repente entras en un gimnasio y hay gente que llama la atención ya solo por su actitud. O sea, ya no tanto por el físico, sino porque es como que no entran en la sala. Claro. Entonces es como que van, como que vamos, o sea, y esto pasa en hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque están presentes a través del ego y no a través de sí mismos. Cuando tú estás bien contigo mismo, o sea, tú puedes estar orgulloso. O sea, yo es una de las cosas que he aprendido, a estar orgullosa de mí misma, porque si no lo estoy yo, a ver quién va a estar. Pero eso no quita para que yo pueda humildemente compartir con el resto sin creerme más que nadie ni menos, o sea, porque ni me creo más ni me creo menos. Creo que he desarrollado unas habilidades que puedo poner al servicio de las personas y ya está. Y que cada vez que lo hago me siento bien y que cada vez que lo hago aprendo. Con lo cual es lo que trato de hacer. Pero era lo que decía, o sea, sí que es cierto que cuando de repente conseguimos un resultado físico, hay veces que se nos va para el exceso o para defecto, porque el ego, o sea, luego os hablaré de esto para que quede mejor encuadrado, ¿no? Pero el ego siempre se comporta de manera por exceso o por defecto, él no conoce otra cosa. Siempre detrás de él hay una parte, hay una carencia, una herida, un sentimiento de inferioridad, falta de autoestima, entonces él solo quiere protegerse. Y entonces para eso, pues eso, convierte un envoltorio en atractivo y me creo San Dios ahora y nos hace hacer muchas cosas de las que cuando después te das cuenta, pues no estás muy orgulloso de eso, ¿no? Pero bueno, al margen. Pero voy a volver a la parte de los tres pilares, ¿vale? Para mí una de las fórmulas que está en el libro es la fórmula de los resultados. ¿Se ve bien o sí? Vale. Entonces, como os decía antes, había gente que a nivel físico a veces conseguía resultados y a veces no, ¿vale? Entonces, ¿de qué me di cuenta? De que un 20% de la fórmula tiene que ver con las herramientas que yo obtengo, las herramientas a nivel de alimentación y de ejercicio, ¿vale? Entonces, con ese 20%, yo sabiendo lo que tengo que comer y el tipo de ejercicio que tengo que hacer, dispongo de un 20% para conseguir los resultados, ¿vale?
Y existe un 80% que son los conflictos internos, ¿vale? Que es todo el aspecto psicológico. Por eso hay gente que con el 20% tiene resultados y hay gente que con el 20% no. ¿Por qué? Porque esto pesa mucho más que esto. Entonces, normalmente la gente del 20% tiene un pensamiento positivo, tiene desarrolladas habilidades emocionales y mentales que hay otro 20% que no tiene. Con lo cual, ¿dónde hay que trabajar si con este 20% no tenemos resultados? Aquí, en la parte psicológica. Por eso, los 3 pilares son la alimentación, el ejercicio o deporte y la psicología. Para mí son los 3 pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo me alimento bien, por dentro voy a estar limpio, no tóxico. Yo siempre digo, o sea, ya no es comer bien, sino introducir en el cuerpo cosas que nos den energía, que no nos la quiten. Porque hay determinados alimentos, en el libro cuento cuáles son los que yo considero que hay que eliminar. O sea, sí que, por ejemplo, nombro la leche de vaca, nombro la sal, el alcohol. Son cosas que yo, por ejemplo, la leche sí trato de tomar leche vegetal. Y en todo lo demás trato de cumplirlo. ¿Por qué? Pues porque siento que cuando lo hago mi cuerpo está mucho más activo, siente mucha más energía. De hecho, empecé poco a poco a rebajar las cantidades de carne. Cuando competía prácticamente era pollo, carne y luego sí, los hidratos y algo de verdura también. Pero sobre todo lo que yo hacía era comer proteína animal en cada una de las comidas. Con lo cual, con el tiempo pues he ido cambiando y me doy cuenta de que no necesito introducir, no lo he quitado, porque sí que siento a veces que me apetece comer algo de carne, pero no como en todas las comidas como lo hacía antes, ¿vale? Entonces, si yo tengo una alimentación libre de tóxicos, voy a estar mucho más alcalino, ¿no? O sea, voy a estar mucho más equilibrado por dentro. Si yo hago ejercicio, voy a tener un sistema mucho menos oxidado. O sea, mi cuerpo va a poder enfrentarse a las necesidades mías del día a día de una manera mucho mejor. O sea, si estoy entrenado no es lo mismo que, pues eso, imagínate si tengo que, hasta para hacer la compra se nota, que es algo que bueno, o sea, que cuando el cuerpo está entrenado, pues tiene una sensación diferente, ¿vale? Y en el aspecto psicológico, yo también quiero una. Gracias. Y en el aspecto psicológico, pues lo mismo, ¿no? Si yo decido que aquí en el aspecto psicológico son parte de los 3 cuerpos, ¿vale? Sí, dejarme. Hablo de la hidratación también en el libro. Por eso ha venido el agua a nosotros. Vale. Entonces, como os decía, ¿no? Estas dos representan al cuerpo físico, ¿vale? Y esta representa a los otros 3 cuerpos de los que hablábamos, la mente, las emociones y el espíritu, ¿vale? Por eso para mí los 3 pilares son tan fundamentales, porque nos permiten trabajar los 4 cuerpos, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí sí que me gustaría que me fuerais, o sea, qué cosas vais descubriendo para luego meternos un poco más en profundidad. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Os estáis dando cuenta de cosas o lo que...? El 80% igual te suma que te pueden restar totalmente. Totalmente. Ese 20% ya está. Y el 80% cuando... o hay que trabajarlo para que te sume, ¿vale? Sí. O directamente ya puede ser que lo tengas o no.
Ujú, eso es, o sea, si tú con el 20%, que es lo importante, y da igual, o sea, aquí lo estamos extrapolando al cuerpo, a lo que queremos, a ese objetivo, ¿no? Pero puede ser, imagínate que yo qué sé, que quieres sacar unas oposiciones, que quieres sacar lo que sea. Si con las herramientas no estás obteniendo el resultado que deseas, es porque ese 80% pesa de más y pesa negativamente. Porque si no, si ese 80% fuera óptimo, lo que haría es que nuestro resultado subiera. Por eso muchas veces nos estancamos, llegas a un nivel y te estancas. ¿Por qué? Porque algo tiene que cambiar en tu sistema de pensamiento y emocional para poderte enfrentar a ese límite, a esa barrera, para poder conseguir lo que hay detrás de ella. Y normalmente, casi siempre, es enfrentarte a un miedo que tienes. Es el miedo lo que nos limita. Aunque muchas personas piensen que no, si yo no tengo miedo a nada. No, ya. Entonces, ¿por qué no tienes lo que quieres? Si no, tendrías lo que quieres. Si no lo tienes es porque detrás hay algo, sobre todo hay algo que tienes que soltar, que normalmente era lo que decía, es el sistema de pensamiento y emocional, para poder disfrutar de esa cosa que nos gustaría. ¿Qué más? ¿Estáis descubriendo algo? Yo hay veces que hablo mucho de las chicas, pero me gustaría saber el feedback de vuestro para ver cómo os llega lo que os estoy contando. Es que como te tengo aquí al frente... ¿Cómo os está llegando? Muy bien. No sé, ¿Estáis descubriendo algo que no sabíais o que sabíais pero que estáis refrescando? Sí, yo lo del 80 no lo sabía, ¿eh? Ahora ya he atado cabos. Pero ellos no quieren hablar, los chicos. ¿Qué más estáis descubriendo? ¿Cómo teníais presente lo de la alimentación, el ejercicio, lo del cuerpo, la psicología? O sea, ¿de qué os estáis dando cuenta? Bueno, yo como ya llevo tiempo en el mundillo, me he dado cuenta que empecé primero con el ejercicio, luego continuó la alimentación, que fue ya cuando decidí competir, pero ya muchos años después fue cuando llegó la parte psicológica. Por eso digo que todo requiere un proceso, y a veces pues hay gente que está contigo que a lo mejor en ese momento necesita no estar contigo para descubrir eso, si es que muchas veces lo descubre. A veces es tarde, a veces tienes 60 años y es cuando descubres esa parte. Y hay gente que no lo descubrirá. Hay gente que se muere y no lo descubre, exactamente. Entonces, te das cuenta de que no necesariamente tiene que ser por el orden. A lo mejor hay alguien que empieza con el ejercicio, totalmente, buscando el cuerpo, luego igual le viene el tema de la alimentación, así como me pasa a mí, porque creo que casi todos empezamos en ese orden, casi todos, no digo que todos seamos así. Y que luego, claro, hay gente que sí que tiene esos pensamientos, como digo, más estoicos, son más filosóficos, son más tal, y pues ya luego se cuidan, se alimentan, pero no son capaces a lo mejor de entrenar a un 100%, sino que consideran que el ejercicio que tienen que hacer es, bueno, si salgo a andar, como las chicas, normalmente las chicas son muy de prejuicios, hago el ejercicio cardiovascular puntual, me apunto al gimnasio que tiene 40 cintas de andar y me monto en la cinta, y ya no llevo mi cuerpo al siguiente nivel, sino que creo que con verme así es suficiente. Al final nos encontramos con otro tipo de carencias, porque al final es eso, ¿no? Pero sí que yo lo he vivido desde otro orden, no necesariamente así. Sí, el orden no importa, o sea, cada uno empieza por una vía. Y lo que pasa es que, claro, yo habiendo visto pues cuál ha sido mi proceso, que fue primero me fui al cuerpo, a la parte mental, luego al cuerpo, luego a las emociones, o sea, cada uno lo va descubriendo de una manera distinta. Y sí que es cierto que, como os decía, o sea, yo tengo muchos amigos que están muy desarrollados a nivel espiritual y que ellos, por ejemplo, el cuerpo físico es como que no, y se dan cuenta que es importante también. O sea, cuando yo comunico lo que he descubierto, ellos dicen, wow,
o sea, hemos llegado a un punto similar en el que yo me estoy dando cuenta de que esta parte quizá no está bien atendida y cada uno, o sea, pasa por el proceso de una manera diferente. Tenemos profesionales también que han pasado por lo mismo. Yo, uno de mis referentes internacionales, que es Kevin Lebron, ha pasado por eso. O sea, ha pasado de tener un cuerpo increíble a tener un cuerpo que no tenía nada que ver, pero luego te das cuenta, ha vuelto un poco a la andada, porque creo que le pasará un poco como a ti, que tiene algo que le debe al culturismo, ¿no? Y ha vuelto con el tema de la suplementación y tal. Pero él llegó a tener un cuerpo donde él dejó de entrenar totalmente. O sea, ¿por qué? Porque a él le llenaba cantar, le llenaba hacer otras actividades. Yo ahora, por ejemplo, me encuentro, bueno, de alguna manera, como te explicaba ayer, ha habido un cambio, ¿no? En el que, a nivel personal, en el que, bueno, ahora, pues el año pasado escribí el libro y este año lo que me quiero dedicar es a divulgar la información, lo que hay dentro de él, ¿no? Entonces voy descubriendo que de alguna manera yo también durante todo este tiempo no abandonado, porque no he abandonado, ¿no? Pero sí he dejado en un segundo plano al cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, ahora, desde hace 3 años, desde que dejé la competición casi, ahora me es muy complicado entrenar con pesas. O sea, ha habido como un lapso de tiempo en el que yo no he querido entrenar a ese nivel, o mi cuerpo no me lo pedía, o muchas veces lo rechazaba. De hecho, no ha sido hasta la presentación que he tenido del libro que he tenido hace un par de semanas en Algeciras que yo pude introducir una foto de competición. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, hay un sabor agridulce y una necesidad de dejarlo de lado para descubrir otras cosas. Y es ahora cuando quiero volver a introducir la parte del entrenamiento en pesas per se. O sea, me apetece volver a conectarme con ello y hacerlo de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final también es parte de mí. Entonces a él pues probablemente lo que hizo es eso, dejar esa parte a un lado para descubrir otros dones o otras habilidades que si estoy sumergido aquí no puedo hacer. Creo que pueden ir por ahí los temas. Y luego todo lo que haya descubierto, ¿no? Porque era lo que te decía, al final es un deporte en el que la salud está muy comprometida muchas veces. Entonces entiendo que los que hemos pasado por ahí, tú incluso me decías, ¿no? O sea, creo que tiene que haber otra forma de hacerlo. Pues, porque el precio que pagas a esos niveles es alto. Claro. Alto. Ya yo no hablo de la parte económica, que también está, sino el precio a nivel emocional con tu gente, con tu familia, te pierdes cumpleaños, te pierdes cosas importantes. Cosas realmente importantes. Entonces que somos más que un cuerpo. Así es. Ok. Vale, pues si queréis podemos hacer aquí un stop, porque luego sí que me gustaría que ya empezáramos a trabajar aspectos más concretos. ¿Os parece? Así hacemos como un cambio de pasar a lo que es la presentación a pasar a trabajar. ¿Vale?